tres ejes muy rápidos, casi sin hacer las tres de las tres, para marcarles un poquito dónde está la diversidad de temas en la Argentina. Una es la Argentina en shock, es lo que ya hemos estado hablando, lo que vamos a continuar diciendo a propósito de el impacto de, como decía Carlos Regazzoni ayer, el hecho más conmovedor en materia de narcotráfico que la Argentina haya atravesado por lo pronto hasta aquí. No por lo violento, sino por lo letal, por la mecánica, por la forma, por lo que la investigación está empezando a desnudar y por la penetración y consecuentemente por la licencia social que hemos visto en las últimas horas parecería tener el fenómeno del narcotráfico y por sobre todas las cosas ya los tentáculos que el narcotráfico ha penetrado del propio Estado. El segundo eje del día es efectivamente todo este aspecto que tiene que ver con la política del internismo permanente en la cual está la Argentina y que tenemos que salir rápido. Lo de Bernie con Aníbal Fernández de hoy es un capítulo más. Es un capítulo más, pero no menor, que además demuestra el destrato entre la política de seguridad nacional y la provincial, que deberían estar absolutamente articuladas. Pero, a ver, está claro que cuando estaba la anterior ministra Sabina Frederick tampoco había articulación. Y era absolutamente explícito el planteo de el propio Sergio Berni respecto a sus diferencias con el gobierno nacional. Ni siquiera reconocían al presidente la autoridad presidencial. Bueno, más allá de todo eso, de esta pelea que se ha magnificado hoy, el internismo es un internismo sin fin. Hoy habló Roberto Feletti sobre la cuestión del acuerdo con el fondo, el ex viceministro de Economía de la Nación, actual secretario de Comercio Interior, y también dejó traslucir lo que muy buena parte del kirchnerismo le viene diciendo a la aladura del gobierno, en términos de aladura, entre comillas, Guzmán, Alberto Fernández, Culfas, en cuanto a que el déficit fiscal no puede ser uno de los ejes centrales de la discusión con el fondo. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se pasan la pelota para ver quién trata antes, por los riesgos que conlleva, justamente ese entendimiento con el fondo cuando finalmente la Argentina lo alcance, porque hasta ahora es solo una hoja de ruta y un bosquejo de buenas intenciones que ha tenido algunos puntos para discutir, pero que no tiene la discusión final, y por eso no ha llegado la letra chica, y por eso no hay proyecto, y por eso el Ejecutivo todavía no envió al Legislativo lo que no está en condiciones de enviar. Y además no está en condiciones de enviar algo más grave, no solo porque no lo acordó con el fondo, sino porque no tiene puertas adentro los consensos necesarios para que esa ley finalmente prospere. Por lo pronto, hasta acá. Y hoy depende más que nunca de una oposición que además se dirime entre acompañar con responsabilidad o finalmente dejar traslucir explícitamente la interna del oficialismo en un contexto en el cual desde el fondo, desde el Círculo Rojo, desde el sector empresario, a la Argentina le dicen cuidado que plan B no hay. Entonces esta es un poco la articulación en la cual está la dinámica interna en la Argentina. Y en esa dinámica interna también de incertidumbres y de falta de hoja de ruta, está el tercer aspecto, el tercer eje del día de hoy, a mi gusto, que es el viaje de Alberto Fernández a Rusia, la bilateral con Vladimir Putin y el encuentro que va a tener con Xi Jinping en la apertura de los Juegos de Invierno, de los Juegos Olímpicos, a los cuales fue invitado, en el transcurso de las próximas 48 horas. Y efectivamente es que ahora Alberto Fernández ha quedado en manos Vladimir Putin, ¿se acuerdan esto? Poneme la imagen anterior. Cuando llega Sputnik, ¿sí? Se populariza esta imagen, donde finalmente a los gorilas, supuestamente los que se oponían a la vacuna, los que cuestionaban al gobierno, etcétera, Putin le aplicaba la dosis, porque venían las dosis después que nos iban a vacunar a 20 millones de argentinos en el primer bimestre, y así naturalmente empezar a dejar atrás la pandemia. Pero nunca hubo ni siquiera 20 millones en total de Sputnik en la Argentina. Todavía del contrato original restan llegar al país 9,5 millones de vacunas que se pagaron pero no llegaron. Y en el interín Argentina le confirmó a Putin que ya no va a comprarle más a Rusia y que todo lo que compre de Sputnik va a ser lo que se elabore, procese, como bien decía Carlos Regazzoni ayer, aquí en la Argentina con un principio activo que se produce afuera. Curioso, pero siempre se coqueteó con la idea de geopolíticamente ir al abrazo de China, ir al abrazo de Rusia, porque no había buena onda con Estados Unidos. Porque entienden que quizás vayamos a un multilateralismo diferente, pero claro, Argentina tiene que validar los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito, etcétera, en este mundo, en este contexto, con estas reglas, en este año 2022, básicamente con los respaldos que Estados Unidos dé o deje de hacer. Para eso fue Santiago Cafiero a reunirse con el canciller norteamericano. Y, bueno,
ahí apareció la venia política para lo que se anunció el jueves por la noche. ¿Ustedes recuerdan? Sin embargo, ahora va casi desesperado, fruto de que se complica ese acuerdo, a buscar por otro lado a ver si todo es errático, todo es espasmódico. Y nada se construye de la noche a la mañana. Y la política exterior debe trascender inexorablemente a los gobiernos. El Itamaraty en Brasil tiene una política exterior, guste o no guste, profesional, si usted quiere. Estados Unidos tiene una política exterior, más allá de los presidentes, con una línea conductual, de la cual no se apartan. Que hay profesionalidad y hay profesionalismo. En la Argentina, en la política doméstica cuesta encontrarlo, en la política exterior parecería aún más complejo. Y me parece que estamos asistiendo un poco a eso, a ese comportamiento errático, volátil, sin hoja de ruta definida del gobierno, muchos temas domésticos y que también está bastante explicitado en estas horas a propósito de lo que está ocurriendo con la gira del presidente. No menor, importante, pero desconozco si en el mejor de los contextos y con sentido de oportunidad, por Rusia y por China. Porque además Putin está peleándose hoy con Biden, por Ucrania y con Occidente y con Europa. No parece una discusión definitivamente menor.